Soy de las personas que cuando va caminando por la calle se desvía entre los callejones para evitar la monotonía. En muchas ocasiones debo confesarte que funciona, en otras no tanto. Y busco romper las estructuras en todo momento de mi vida porque me parecen agobiantes, pero hay algunas que por más que intente no puedo. Yo vivo en Colombia, para quienes no sepan todavía y se hayan preguntado en algún momento. Soy periodista, pero antes que eso soy un ser humano que se conmueve con las historias. Pero en los últimos 6 meses en especial, hay 2 acontecimientos que no puedo evitar aunque me duelan. Por un lado, la terrible desaparición de Sara Sofía, una pequeña de solo 2 años de edad que desapareció el pasado 28 de enero en Bogotá, y si no conoces el caso, te lo dejaré en la descripción del video. Pero por otro lado, me quebró mi tenacidad el caso de Sofía Cadavid que, al igual que Sara Sofía, compartían el nombre, el género y la inocencia. Una coincidencia que me hace entender lo vulnerables que pueden ser los menores, no solo aquí, sino en el mundo entero. Empecemos a tejer esta cruda historia. Era Navidad y quiero que nos ubiquemos en Antioquia, Colombia. En esa época todos disfrutaban de sus familias al ritmo de la música y los abrazos, a pesar de la pandemia. Es que el afecto entre familias parece no tener reglas ni limitaciones. Eran las horas de la tarde y mientras parecía que la ciudad se enlagunaba de alegría, en un rincón, una pequeña, Sofía, era condenada como si del peor criminal se tratase. Diego Cadavid fue quien le dio la vida a su hija Sofía Cadavid. Fue el mismo que le enseñó el amor en sus primeros días de vida, pero también fue quien le mostró la peor cara del mundo con su propio ejemplo. Diego Cadavid le arrebató la vida a la niña que comenzaba a vivir. Con 18 meses se despidió del mundo. Una pequeña que vivió con inocencia cerró sus ojos. Los hechos sucedieron en Río Negro, Antioquia, en las horas de la tarde y en una zona boscosa, supongo, donde nadie podría escuchar los gritos que Sofía Cadavid, con sus pequeños pulmones, hizo en un acto de luchar por su vida. Así que reconstruyamos las últimas horas de Sofía Cadavid. Según el testimonio del tío materno de Sofía, Diego Cadavid le dijo a su hermana Luisa Fernanda Henao que necesitaba pasar un tiempo con su hija para cumplir su rol como padre y prometió traerla el mismo día, es decir, el 17 de diciembre del 2020. Eran las 12 del mediodía cuando Diego llegó a la casa a recoger a la niña. Según cuentan, su apariencia no se veía extraña y su actitud era de mucha amabilidad. Según lo acordado, la pequeña estaría en casa a las 5 de la tarde. La madre no tuvo problema con eso y la tarde transcurrió hasta llegar la hora de regreso. El reloj marcaba las 5 p.m. y el hombre no aparecía. Se le vio por última vez en su negocio, pues era a lo que se dedicaba, al comercio. Diego Cadavid para esa hora ya había retirado la SIM card de su celular para evitar ser contactado y además habría cerrado todas sus redes sociales. La familia de la menor no tenía rastro de Sofía ni de su padre. Según la versión de otro familiar, se le vio a Diego caminar con la menor sobre las orillas del río Mota. Para ese momento, la madre ya había iniciado una incesante búsqueda por toda la zona del lugar. La desaparición fue reportada de manera oficial y fue cuando una red de profesionales, entre los que se encontraban miembros de la Policía Nacional, miembros del Ejército y bomberos, desplegaron un operativo de búsqueda por Sofía Cadavid. En este punto, la red de telefonía de líneas de atención estaban todas activadas para recibir cualquier información que permitiera el hallazgo de la niña. El sol se había ocultado y eran las 7 de la noche. Diego Cadavid fue encontrado en una zona aledaña a su local, caminando desorientado. Tenía sangre en su ropa y, según afirmaron las fuentes oficiales del operativo, se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Inmediatamente el hombre fue trasladado a un centro asistencial de salud para recuperar su estado de conciencia y la policía pudiera interrogarlo. Mientras eso sucedía, a las 2:24 de la mañana se confirmó la noticia.
La llama de Sofía Cadavid se había apagado, aunque la ciudad se quemaba de dolor tras su hallazgo. La escena: Sofía en el suelo de una zona boscosa en el barrio Porvenir, con múltiples fracturas y con varias heridas que provenían de un arma cortopunzante. Cuando Diego Cadavid había sido revitalizado, él mismo confesó todo lo que le hizo a la menor, pero con una dosis impresionante de cinismo se negó a aceptar los cargos de feminicidio agravado. Hay algo realmente curioso, y es que este hombre poco después cambió su versión. En esta nueva entrega afirmó que alguien, es decir, un tercero, le drogó porque él no sería capaz de atentar contra la vida de su propia hija. Y agregó con sus propias palabras: yo también estoy golpeado, tengo la cabeza llena de chichones, laceraciones en el cuello, en las manos y en los puños, como si hubiera peleado con alguien. Y cerró invitando a las personas de Colombia que creyeran en esta segunda versión. Pero si esto fue así, ¿por qué retiró la SIM card de su celular? ¿Y por qué cerró todas sus redes sociales? Las cosas no cuadran. Y también me hice la misma pregunta que te estás haciendo: ¿qué le motivó a cambiar su versión? Y aún más importante, ¿qué le hace creer que tendría peso su segunda versión y que sonaría genuina? Yo siento esto como una estrategia de evadir responsabilidades, pero a decir verdad, una muy pobre y muy descarada. Pero Diego Cadavid también le extendió un mensaje a su familia: a mi mamá y hermano que amo mucho, esto es un error, otro más de la justicia colombiana. Ahora bien, se rumora que tiene antecedentes de violencia intrafamiliar, pero después de investigar un poco más, encontré que no tenía denuncias activadas por esta conducta ni procesos abiertos en la rama judicial. Pero insisto, ¿por qué aceptar en un principio el hecho y después decir que no, que se equivocó con algo tan delicado? Según varias personas de su contexto cercano, afirmaron que era una persona adicta al alcohol y a los estupefacientes, y que desde antes ya mostraba actitudes propias de un psicópata. Lo que viene para Diego Cadavid, aparentemente, es una larga condena por homicidio. Marta J. Lambert, de 12 años, desapareció en Agustín, Florida, en circunstancias muy extrañas. Su tragedia sucedió en 1985 y desde ese día su caso no ha dejado de ser un completo misterio. Vayamos al 27 de noviembre de 1985. Era el día de Acción de Gracias y la pequeña estaba emocionada de compartir una cena con su familia, pero eso sería en las horas de la noche. Marta fue a clases a su escuela, que para el entonces se llamaba Keter Linus Junior High School, hoy en día conocida como Keter Linus Elementary School. Ese día ocurrió un incendio en las instalaciones del colegio. Aparentemente, se originó al interior de un salón de clases, motivo que condujo a la evacuación de todo el cuerpo estudiantil hacia las 5:30 p.m. Ese día no le había ido muy bien en clases, así que andaba con el ánimo abajo. Decidió visitar a una amiga suya que vivía en Kerry Line Road, muy cerca de ella. La chica se quedó en casa de su amiga hasta las 7:30 p.m. En ese momento, decidió regresar a casa. Marta tenía 12 años, pero no le temía caminar sola, así que agarró sus cosas y regresó a su hogar. Sin embargo, la tragedia estaba por anunciarse. La madre de Marta, Margaret Lambert, aseguró que esa misma noche fueron juntas a un evento social. Esta reunión tuvo lugar en la casa de unos vecinos de la familia. En un momento de la reunión,
La niña le dijo a su madre: en 5 minutos regreso. Ella abandonó la residencia, pero nunca más regresó. Era probable que se haya ido para la casa en donde estaba su padre Howard, pues este se encontraba preparando la cena. Algunas teorías señalan que Marta efectivamente llegó a su casa y le preguntó a su padre a qué hora estaría lista la cena. Después de la respuesta de su padre, se fue. Después de que la madre se diera cuenta que ya había pasado un tiempo considerable sin que su hija regresara, decidió salir a buscarla. Sin embargo, no estaba en ninguna parte cercana a la casa. La madre se dirigió a su casa, que era un remolque, y vio que su hijo mayor David salió riéndose de ese lugar, pero esto no despertó sospecha en Margaret. En este punto, tenía un presentimiento de que algo terrible estaba ocurriendo, así que le pidió ayuda a sus amigos para que le ayudaran a buscar a Marta. La niña de 12 años llevaba puesto un traje de baño de 2 piezas cuando se fue. La familia de Marta notificó la desaparición de la niña a la oficina del sheriff del condado a las 3 de la madrugada del 28 de noviembre. La familia, sus amigos y otros vecinos se unieron a la búsqueda de la niña. Se registraron áreas a lo largo del State Road 207 y Kerry Line Road. 48 horas después de su desaparición, una docena de hombres de la oficina del sheriff del condado de East John buscaron en el área boscosa detrás del remolque de Lambert en búsqueda de señales de la menor, pero no se encontraron pistas sobre su paradero. Se pusieron pósters en todas partes sobre la desaparición de la niña. En la imagen se proporcionó toda la información posible para que la comunidad, en caso de saber algo, pudiera comunicarse con los familiares. Alan Godby, un vecino que conocía a Marta desde hace varios años, aseguró que no era raro escuchar gritos provenientes de la familia Lambert. Las discusiones eran de Marta y su esposo Howard, quien además era extremadamente violento cuando se encontraba con los efectos del alcohol. Alan también se refirió a los hermanos mayores de Marta, David y Raymond, a quienes describió como extraños. Según este hombre, en la casa de la niña no había paz, sino por el contrario, parecía que vivían enojados todo el tiempo. Al parecer, sus hermanos también vivían en constante conflicto. Godby también habló sobre la pequeña. Dijo que era una niña muy amable, pero se notaba muy retraída y que daba la sensación de que no le gustaba andar mucho en casa. Por eso andaba todo el tiempo en los hogares de sus amigos. Asimismo, este hombre fue uno de los primeros interesados en la búsqueda de la pequeña. Trabajó fuertemente por encontrar el paradero de ella, pero no tuvo ningún éxito en el proceso. En una actualización sobre la desaparición de Marta Lambert, la madre criticó severamente la investigación inicial sobre la desaparición de su hija, pues en algún momento se intentó concluir que la pequeña decidió desaparecer por voluntad propia. Esta teoría se respaldó por el perfil de la familia de Marta. Aparentemente, la niña fue víctima de abusos y la gritaban todo el tiempo, algo considerablemente pesado para una niña tan pequeña. Sus hermanos mayores pasaron gran parte de su adolescencia en hogares de paso y también fueron víctimas de todo tipo de violencia intrafamiliar, motivo que los condujo a huir de casa. Entonces, las autoridades creyeron que Marta hizo lo mismo que ellos. Sin embargo, la madre rechazó esta versión, alegando que eso implicaría salir en algún automóvil, y aseguró
que su hija nunca haría eso sin el permiso de sus padres, y reafirmó que ella no se fue por su propia voluntad. Al parecer, Marta, el día de su desaparición, se encontraba muy feliz, sonreía todo el tiempo. Por eso, su madre niega la versión de que ella desapareció por decisión propia. Desde el inicio de la tragedia, la madre de Marta asegura que su hija fue secuestrada y sacada del área boscosa en la que sucedieron los hechos. Simultáneamente, las autoridades buscaban desesperadamente a la niña bajo la teoría del secuestro, pero los esfuerzos no arrojaron ninguna señal sobre su paradero. Y lo más angustiante de todo esto es que tampoco tenían un sospechoso para esta teoría. Algo realmente interesante del caso es que Marta desapareció solo un año después de que se incorporara al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. Al parecer, ella soñaba con ayudar a resolver casos de niños desaparecidos sin saber que ella se convertiría un año después en un caso de esos. Las autoridades empezaron a recolectar testimonios de todo el entorno cercano de Marta. Interrogaron amigos de la escuela, familiares y vecinos, pero lamentablemente todos decían cosas diferentes. Las versiones eran contradicciones constantes. Algunos vecinos dijeron que vieron a la niña caminando desorientada por Kerry Line Road, cerca de su casa, en la noche que desapareció. Otros dijeron que esa misma noche vieron una camioneta verde que transportaba a 2 personas que merodearon el lugar en repetidas ocasiones. Sin embargo, las autoridades nunca encontraron rastro de una camioneta de ese tipo. Algo realmente misterioso fue la versión de su hermano mayor, David Lambert. Él afirmó ver a su hermana menor subirse a un vehículo negro. Sin embargo, la historia no se pudo corroborar porque no tenían pistas de ningún vehículo negro el día de la desaparición de Marta. Luego, David dijo que tuvo una cena con Marta el día de su desaparición, pero que ella decidió escapar del lugar. En ese momento, él intentó averiguar para dónde iba, pero Marta le respondió de forma cortante: no es de tu incumbencia y por favor déjame sola. Según David, esa fue la última vez que la vio. En este punto se cree que él tenía más información de su hermana, pero que probablemente no quería revelar más detalles porque pudo haber sido amenazado por los secuestradores de su hermana. Sin embargo, una vez más, esta teoría nunca fue comprobada. A pesar de todo el esfuerzo realizado por la comunidad y las autoridades, el balance era desalentador. No tenían ninguna prueba física del caso, tampoco sospechosos, y para complementar, todos los testimonios fueron descartados por la policía porque no parecían ir direccionados a un mismo objetivo. Era como si Marta se hubiese desaparecido de la faz de la tierra sin dejar ni una sola huella. Sin embargo, todo parecía indicar que Marta fue asesinada el mismo día de su desaparición, pero la esperanza de su familia por encontrarla con vida fue la que mantuvo el caso todavía vigente durante muchos años.
Los padres se hacían añicos al no tener ninguna pista sobre su hija. Quedaron devastados desde que Marta nunca regresó. Su ausencia también afectó a sus hermanos, quienes nunca dejaron de extrañarla. Todo se iba arruinando a su paso. Margaret y Howard se divorciaron. Al parecer, la desaparición de Marta fue el detonante de la relación. Ya no se soportaban. También Margaret aseguró que tenía un serio problema con el alcohol, pero que se intensificó desde la desaparición de su hija. En 1990, Margaret se mudó de Florida. Quería abandonar todos los malos recuerdos y rehacer su vida de nuevo. También quería que sus otros hijos se independizaran. Por su lado, Howard decidió quedarse en el mismo remolque en Caroline Road, pero desafortunadamente falleció a los meses. Con el tiempo, el remolque de la familia fue demolido y remodelado. Raymond y David, hermanos de Marta, también hicieron sus vidas por fuera de Florida. Muchos años después, David Lambert fue arrestado intentando pasar un cheque sin fondos. En ese momento, le dijo a los oficiales que él sabía qué había pasado con su hermana años atrás. El hombre aseguró que es el responsable de la muerte de Marta. Inmediatamente lo pusieron a declarar. David aseguró que la enterró en una mina conocida localmente como The Pits. Este lugar se encontraba muy cerca de la casa remolque en la que vivían. Los investigadores registraron el lugar, pero no encontraron los restos de Marta, por lo que David no fue acusado por ese delito. 9 años después, David de nuevo volvió a confesar que él era el culpable de la muerte de su hermana, pero esta vez elaboró un retrato más detallado de lo que aparentemente sucedió esa noche. El hombre aseguró que el día de los hechos abandonó la casa con Marta, luego de una fuerte discusión que tenían sus padres. Según él, la discusión comenzó luego de que Margaret quemara el pavo de la cena, lo que enfureció totalmente a Howard y desató la fuerte pelea. David dijo que fue con Marta a la tienda Lil Champs Convenience en State Road 207, donde la niña gastó un poco más de $4 en golosinas. Dinero que, por cierto, le dio su hermano. De ahí se fueron para el Florida Memorial College en Holmes Boulevard. En aquel entonces era una universidad que se encontraba abandonada. En ese momento, la estructura universitaria se encontraba llena de árboles, pero también habían muchos escombros y vidrios afilados. Recordó que le llamaban el Disney para pobres, pues allí solían ir los niños a divertirse en medio de la zona boscosa. David confesó que le dio dinero a Marta para comprar golosinas, pero en un momento tuvieron una fuerte discusión porque la niña no le quiso devolver el dinero sobrante, pero David insistió en que le devolviera su dinero, lo que enojó a Marta y comenzó a golpearle en la cara. David la empujó para alejarla y fue cuando la niña cayó sobre una estructura afilada que le hizo un corte severo en la cabeza. En ese momento, él intentó ayudarla, pero ya no reaccionaba. Then there was nothing else. I hollered out for help because Holmes Boulevard was right there. Nobody came. Nobody yelled back or anything. El hombre contó que tenía miedo de lo que le harían en la casa si llegaba con su hermana así. Pensaba que lo matarían a él también. Entonces no tuvo otra opción que enterrar el cuerpo de su hermana con una señal de tránsito que encontró en el lugar. I regret. I'm sorry that it happened. I regret pushing her. I wish I could get back in time and not have done that.
David cuenta que después de enterrar a su hermana regresó a casa. Los investigadores creyeron en su confesión, pues David se vio muy asustado mientras contaba lo sucedido. Sin embargo, cuando fueron a encontrar los restos acorde a las indicaciones de David, no encontraron el cuerpo de Marta. Y debido a las limitaciones del Estatuto de Homicidio Involuntario que rige en Estados Unidos, la policía no pudo acusarlo de ser el responsable de la desaparición de Marta Lambert. Con el tiempo, se demostró que David tiene problemas mentales y siempre le gustó llamar la atención, así que la muerte de su hermana parecía ser el momento perfecto de hacerlo. Pero, luego de aparecer comunicados de prensa sobre su confesión, el hombre se retractó de todo lo que dijo. Aseguró que tiene problemas emocionales desde hace muchos años y aseguró que lo perdonaran, que él no sabía nada de Marta y que nunca le hizo daño a ella. Después de eso, el caso no tuvo otra opción diferente a cerrarse porque no volvió a salir ninguna resolución real que permitiera investigar un poco más sobre la desaparición de Marta Lambert. La madre de Marta ha enviado muestras de ADN para que se puedan comparar en caso de que haya una nueva actualización de su hija. Sin embargo, ella todavía está perdida. Si vive hoy, a fecha de este video, ella tendría 48 años, cumpliría 49 años, el 26 de marzo del próximo año. Cuando Rosalind tenía 11 años fue secuestrada por su padrastro, Henry Mitchell Pitt, un hombre que se aprovechó de la inocencia de esta pequeña y ejecutó su secuestro, un plan que elaboró como venganza por la ruptura de la relación con la madre de la niña. La violencia que ejercía Henry Pitt hacia su mujer hizo que ella buscara refugio en un hogar para mujeres víctimas de violencia doméstica. Pitt, además de golpear a la madre de Rosalind, también abusó de la niña que para entonces tenía 10 años. El 31 de enero de 1997, Pitt decidió raptar a Rosalind y huir con sus 3 hijos biológicos. Recogió a la niña en la puerta de la escuela de Poteau y la llevó a una habitación en Tulsa, a 2 horas de distancia. Cuando la niña preguntó por su progenitora y sus hermanos, el hombre con descaro le dijo que se reunirían en poco tiempo con ellos. Este encuentro nunca sucedió. Al parecer, Pitt convenció a la niña que su madre la odiaba y que él quería protegerla. A sus hijos les expresó su deseo de que Rosalind se convirtiera en su nueva mamá. En este punto, le aseguró a la niña que ahora eran fugitivos y debían huir de las autoridades para no terminar en la cárcel. La pequeña no comprendió lo que estaba sucediendo y no tuvo más remedio que someterse a las decisiones del hombre. Cuando la madre se percató de la desaparición de la niña, dio aviso a las autoridades, pero la búsqueda fue infructuosa. Pitt inició la fuga y la niña se convirtió en víctima de continuos maltratos físicos y psicológicos. El hombre se desplazó con su familia a través de los estados de Texas, Montana, Nuevo México y Arizona, intentando desaparecer en México. Pitt transformó la apariencia física de Rosalind McGuinness, tiñó su cabello de color negro y le hizo utilizar anteojos. Además, cambió su nombre constantemente y no le permitió hablar con nadie.
En este punto, la niña sintió que su vida estaba en peligro y siguió al pie de la letra sus instrucciones. Pete obligó a uno de sus hijos a participar en una falsa ceremonia de matrimonio. El chico los declaró marido y mujer. Para Rosalind, que era una niña, esta situación fue totalmente aterradora. Es en este momento que la niña comenzó a vivir una historia de horror y sufrimientos. Al poco tiempo, tuvo un aborto espontáneo y el hombre le obligó a tirar el feto por el inodoro. Cuando Rosalind cumplió los 15 años, dio a luz a su primer hijo en la parte trasera de una camioneta. Es triste pensar que a esta edad muchas adolescentes sueñan con estar bajo la protección amorosa de sus padres e ir cumpliendo poco a poco sus metas. Pero para Rosalind no hubo adolescencia ni sueños. Su vida se convirtió en una tragedia. Después de su primer hijo, tuvo 8 niños más con el hombre que alguna vez fue su padrastro. Entonces Pete obligó a la mujer y a sus hijos a mendigar para proveer recursos que utilizó para consumir alcohol y drogas. Los niños nunca se imaginaron que su madre era prisionera de su propio padre. Lo cierto es que Pete ya no huía de las autoridades, pues obligó a la joven mujer a presentarse en una estación de policía de Arizona y allí Rosalind declaró que huyó libremente de su casa y exigió que la sacaran de la lista de niños desaparecidos. Entonces las autoridades dejaron de buscarla y el hombre continuó amenazándola con lo que para ella era lo más valioso, la vida de sus hijos. Rosalind amaba a sus niños y estaba dispuesta a sacrificarse totalmente por ellos. En repetidas ocasiones defendió a sus hijos de la violencia del agresivo padre. Rosalind tenía fracturas en su cuerpo y muchas veces terminó con sus huesos rotos. Fracturas que ningún médico trató porque el hombre nunca permitió que tuviera asistencia médica. Una vida infernal. Este es el recuerdo que tienen los hijos mayores de Rosalind, quienes confesaron que su padre los golpeó continuamente con tablas, les agredió físicamente tirándolos de los cabellos y arrastrándolos por el horrible lugar donde vivían. Los amenazó con quitarles la vida con un machete que siempre llevaba consigo. Las niñas confirmaron que su padre también abusó de ellas y las amenazó con golpear y matar a su madre si intentaban escapar. Es trágico e indignante imaginar que este hombre cometió todo tipo de ultrajes contra sus propios hijos. Una vida de mendicidad y violencia de la cual solo nuestro hermano mayor logró escapar, aseguraron los niños. Estas afirmaciones fueron confirmadas por Rosalind en una entrevista concedida al Dr. Oz, en la que enfatizó: los niños también eran abusados y explotados. Su propio padre les gritaba enfurecido que eran animales y si les permitía vivir era por su madre, afirmó Rosalind. Para Rosalind y sus hijos la vida cambiaría radicalmente cuando después de 19 años en un supermercado de Oaxaca, una pareja de habla inglesa les prestó ayuda a la mujer porque no tuvo suficiente dinero para pagar los pocos víveres que había comprado. Para la pareja inglesa fue muy sospechoso la diferencia de edades, una mujer de 32 años con un hombre de 62 y un hijo adolescente no era usual. Inmediatamente sospecharon que algo no estaba bien, así que decidieron no perder contacto con Rosalind McGuinness. Le expresaron que estaban dispuestos a ayudarla y le facilitaron un número de contacto y su dirección. Justo cuando ellos intentaron mantenerse en contacto con la mujer y sus niños, Pete trasladó a su familia a una casa destartalada en un pueblo en las montañas. Para McGuinness
Fue una oportunidad, la única que había tenido después de tantos años de maltrato y cautiverio. En este punto Rosalind solo tenía que esperar a que su padrastro estuviera totalmente inconsciente por el consumo del alcohol. Efectivamente, cuando el hombre se desplomó sobre el colchón, Rosalind tomó unas pocas prendas que echó entre unas bolsas y huyó con sus 8 hijos. Ella buscó a la pareja que le prometió ayuda y después de vivir 2 semanas con ellos, se decidió a contarles su desgarradora historia. Con esta confesión terminó una vida de sufrimiento para Rosalind y sus hijos. Ahora todo quedaba en manos de la justicia. Rosalind McGuinness denunció a Henry Pitt en las oficinas generales consulares de los Estados Unidos en Nogales, México. Entonces, el FBI inició la investigación y concluyó que Pitt secuestró a su hijastra, la abusó, la controló con violencia extrema y ejerció agresión física y psicológica sobre sus hijos. En una entrevista en el 2017 a la revista People, McGuinness declaró que fue violada, golpeada con bates de béisbol, apuñalada, estrangulada y baleada durante su cautiverio. Este monstruo agredió a los niños y los explotó. En medio de sollozos aseguró: sabía que, si no salía de allí, me volvería loca o terminaría muriendo y dejando a mis hijos con ese salvaje. Gracias a la valentía y perseverancia de Rosalind, salvaron sus vidas. Es verdad que les espera un largo camino de sanación, pero con amor y fortaleza lograrán superar estas heridas. En el 2017, Pitt, acostumbrado a huir, cometió un error. Se presentó en la embajada de los Estados Unidos renovando el pasaporte y fue arrestado. Cuando fue interrogado por el FBI, con frialdad afirmó que Rosalind se había emancipado a los 12 años y había elegido irse con él. El hombre admitió haber tenido relaciones sexuales con McGuinness cuando era menor de edad, haber procreado 9 hijos con ella. No admitió el abuso, simplemente le hacía el amor a su supuesta esposa, insistió el hombre. Admitió que en alguna ocasión, producto de una embriaguez, le rompió el brazo con un bate, pero que las denuncias de continua violencia eran falsas. Dijo: no soy un monstruo. El 99% de las denuncias no son ciertas. Afirmaciones que fueron desmentidas por los hermanastros de los hijos de Rosalind, quienes atestiguaron en contra de su padre. El hombre contaba con 68 años cuando fue arrestado en el 2018. Fue encontrado culpable de secuestro de su hijastra en 1997 en Poteau, Oklahoma. Declarado culpable por un jurado federal el 6 de junio del 2019, fue sentenciado el 20 de febrero del 2020 a cadena perpetua por secuestro y 30 años por viajar con la intención de participar en actos sexuales con una menor. Su sentencia incluyó una multa de $50,000 en restitución a su víctima, Rosalind McGuinness. Una decisión que la mujer celebró porque al fin este hombre que dañó su vida y la de sus hijos pagaría por sus delitos. Ya no podrá hacer más daño y es un verdadero alivio, dijo la mujer, con el dolor que tuvo que vivir durante tantos años, pero con la tranquilidad de saber que ya no haría más daño ni a ella ni a su familia. Hasta aquí el video de hoy, donde la protagonista Rosalind McGuinness fue la heroína. Los dejo con la frase de Michelle Obama: la medida de cualquier sociedad es como trata a sus mujeres y niñas. Regálame tu cósmico like y que las dudas te acompañen.
Estoy muy seguro que si te preguntara quién es la persona en la que más confías, probablemente me hablarías de tu familia. O incluso, si le diera un poco de vuelta a la pregunta, ¿con quién te sientes más seguro? Es muy probable que tus padres sean una respuesta con mucho sentido. Pero el caso de hoy es todo lo contrario, pues el hombre que ves en pantalla no dudó un solo segundo en secuestrar a su hija para abusarla durante mucho tiempo en un sótano. El hombre embarazó a su hija 7 veces. Y sí, todos los hijos nacieron. Y para ajustar con perversión esta historia, lo hizo en la casa donde vivía el resto de su familia. Todo inició en una tarde soleada en 1984, cuando Joseph Fritzl le pidió a su hija un poco de ayuda en la instalación de la puerta de su nuevo sótano, una petición de la cual su hija no se negaría, y así fue. Ella con amabilidad accedió a ayudarle. El sótano lo había estado construyendo desde hace unos meses atrás y se ubicaba debajo del jardín de la casa, en la que también vivía la madre de la víctima y esposa del agresor. Elizabeth, su hija, bajó las escaleras hasta el sótano y comenzó a ayudarle siguiendo todas sus órdenes. Después de tener una puerta bien ajustada, la mujer se alistó para irse. Cuando dio media vuelta, un trozo de tela empapado en éter fue puesto sobre su boca y nariz. En ese momento, su mundo cambió para siempre. Traicionada por su propio padre, quien tenía planes increíblemente inhumanos para ella. En este punto, la pregunta que me invade es: ¿cómo iba a saber su hija que estaba ayudando a su padre a instalar la guarida que la convertiría en esclava de actos íntimos con su propio progenitor? Y aunque intentes pensarlo, nunca habría una respuesta para ello. Así que creo que es precisamente esto lo que Joseph pensó. Su hija era la víctima perfecta, pues caería muy fácil en su trampa. El hombre tenía planeado esto desde hace mucho tiempo. Incluso se encargó de conseguir los permisos necesarios para la construcción de su sótano, que dentro de poco se convertiría en un cuarto secreto de tortura y abuso. Los permisos no fueron difíciles. La casa se ubicaba en la Baja Austria y en ese momento se encontraba en apogeo la Guerra Fría, de modo tal que los búnkeres subterráneos eran una necesidad en las familias austriacas. Incluso, para que te hagas una idea, eran tan comunes como la construcción de un baño dentro de un hogar. Fue así como sus vecinos observaron con asombro la excavadora que Joseph contrató para su sótano en la ciudad de Amstetten. El acceso era terriblemente seguro, pues su construcción tenía una pesada puerta con bisagras y una puerta de metal reforzada con hormigón que se accionaba mediante un control remoto. En total, eran 8 las puertas las que se debían cruzar para finalmente acceder al sótano. Los próximos años para Elizabeth se resumen en un horror implacable, pues las condiciones ahí adentro eran insalubres. Tenía que convivir con el frío, la humedad y las ratas que merodeaban por el lugar. La humedad era caldo de cultivo para enfermedades. Cuando era verano, era el mismo infierno, un calor insoportable que dificultaba su respiración. Elizabeth estaba en otro mundo, literalmente. Mientras ella permaneció encerrada en un sótano, en el mundo real sucedió de todo. El reactor nuclear de Chernobyl explotó
El ADN se bautizó por primera vez para condenar a criminales. Se derrumbó el muro de Berlín. O.J. Simpson fue arrestado por asesinato, entre muchos otros episodios que la mujer nunca se enteró. En un comienzo, la mujer fue atada de brazos con una cadena de hierro que fue asegurada a postes metálicos detrás de su cama. El hombre, en su afán de asegurarse que nunca se escaparía, limitó su movimiento con cadenas. A los 9 meses, el hombre decidió darle más movimiento, pero no por el bienestar de ella. Lo hizo porque su actividad sexual se vio limitada por las cortas cadenas que apretaban a la mujer. En todo su cautiverio, la mujer fue abusada aproximadamente 3000 veces por su propio padre. De los múltiples encuentros sexuales, Elizabeth quedó embarazada en repetidas ocasiones hasta tener 7 hijos, quienes tuvieron que crecer viendo a su madre ser abusada y torturada por su padre, Joseph Fritzl. 3 de los pequeños nunca vieron el sol, incluso no sabían que existía porque siempre se les mantuvo encerrados bajo tierra y permanecieron junto a su madre en este aterrador episodio. Los otros 3 los puso en la puerta de la casa y le hizo creer a su esposa que habían sido abandonados. Por tal razón, los aceptaron y los criaron juntos. El 7º hijo murió al 3er día de haber nacido en brazos de su madre por problemas respiratorios, y Joseph lo incineró y lo enterró en una zona cercana de su casa. Lo curioso pero lamentable de todo esto es cómo 3 de los hijos tuvieron una vida aparentemente normal en la casa, mientras la otra mitad sufría permanentemente en el subsuelo. Fritzl obligó a su hija a escribir cartas en las que aparentemente explicaba que tenía que irse, que quería alejarse de su familia. Esto con el fin de permitirle a Fritzl explicarle a su esposa que la niña no quería estar un segundo más con ellos. Elizabeth, cuando tuvo a sus hijos, sintió esperanza, sintió amor y compañía. Antes de ellos, solo pensaba en el suicidio. Con ellos en sus manos, tenía un propósito por el cual luchar, pero los partos fueron otro episodio difícil en esta historia. Todos ellos se llevaron a cabo sin ninguna ayuda médica. Su padre solo le permitió acceder a un desinfectante, un par de tijeras sucias y un libro sobre los partos que había sido escrito en los años 60. La mujer con valentía logró sacar adelante este proceso a pesar de las inhumanas condiciones. Sin embargo, cuando nacieron, Joseph Fritzl comenzó a amenazarla no solo a ella, sino a los pequeños también, advirtiéndoles que cualquier intento de fuga terminaría en la muerte. Según él, había instalado un sistema para que las puertas soltaran descargas eléctricas a todo aquel que intentara forzarlas, y también dispondría de un veneno que soltaría en el sótano para matarlos a todos, si ello llegara a suceder, y que si no seguían todas sus órdenes les quitaría toda la luz eléctrica durante varios días para quedar en completa oscuridad. También la obligó a recrear escenas para adultos de forma muy violenta en la que ella siempre era la víctima, severas agresiones que dificultaron en los días posteriores su movilidad. El final de su oscuro camino criminal llegó en abril, cuando una de las hijas, Kerstin, tuvo que ser trasladada al hospital por complicaciones serias de salud. Una misericordia que tuvo Joseph con ella, que en ese entonces tenía 19 años, condujo a que esta historia la conociera todo el mundo.
En la sala de cuidados intensivos, los doctores empezaron a desconfiar sobre su estado de salud. La mujer estaba profundamente pálida y con todos sus dientes podridos, mientras agonizaba bajo el rostro de los doctores. Así que los médicos informaron de inmediato a todos los medios de comunicación y además le exigieron a su madre que suministrara toda la información necesaria si quería que su hija sobreviviera. Cuando estalló la bomba de los medios de comunicación, el impacto fue abrumador. Importantes medios de comunicación como el Österreich pusieron titulares como "Todo Amstetten debería avergonzarse". Los vecinos cerraron los ojos. Pues, en últimas, esta localidad de Austria tiene apenas 22.600 habitantes. Las noticias destaparon a esa horrible realidad de manera instantánea, mientras que Joseph perdía todo el control que ejerció durante 24 años y su imperio del terror se derrumbaba con bastante rapidez. Los médicos presionaron a Elizabeth de que contara toda la verdad, de lo contrario la denunciarían por abuso infantil. Así que la mujer, muy asustada, solo pidió una condición: que nunca, pero nunca más volviera a ver a su padre. Y así fue. Decidió contar realmente quién era Joseph Fritzl. El hombre tenía 73 años cuando fue capturado por las autoridades austriacas. En un principio se negó a confesar. Luego de unas horas y saber que estaba perdido, decidió cooperar y contar toda la verdad. Los delitos que se le imputaron fueron varios, entre los que se encontraban la privación de libertad, incesto, abuso íntimo, esclavitud y homicidio. Finalmente, un jurado dictó sentencia: una cadena perpetua e internamiento psiquiátrico. Este sería el fin de un criminal despiadado que atentó en contra de su propia familia.